Yo creo que como seres humanos hemos aprendido que dentro de nuestras vidas hay necesidades impresionantes, necesarias, pero también sabemos que hay alguien que está dispuesto a solucionar nuestras necesidades. Ese alguien es Dios. Y si me acompañas, vamos a leer en Efesios capítulo 3, versículo número 17, unas palabras muy importantes hasta el versículo 19. Estas palabras fueron escritas de parte de Dios por medio del apóstol Pablo para una iglesia que estaba naciendo y floreciendo. Y él dijo de la siguiente manera: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. La intención del apóstol era muy importante. Dice: para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Yo creo que una cosa es muy importante: conocer de oídas a Jesús, y la otra cosa es tenerlo radicalmente en el corazón. Cristo tiene que habitar correctamente en nuestro ser. Pablo le urgía que todos pudieran entender que la verdad de Dios permaneciera en el corazón, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Muchas veces no entendemos esa capacidad, no entendemos esas dimensiones. Y después Pablo empieza a decir: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos o con todos los cristianos que hay en la tierra, ¿cuáles son esas dimensiones? Y en primer lugar dice: la anchura, la longitud, la profundidad y también la altura. Hay 4 expresiones dentro de esta dedicación o dentro de esta exposición del apóstol que quiere que nosotros conozcamos. En primer lugar, el objetivo que tenemos esta mañana es de poder comprender cuál es el propósito del amor de Dios. Nosotros pensamos que ser cristiano es simplemente porque venimos a la iglesia. Yo creo que ser cristiano significa el que tú hayas comprendido el propósito de Dios que tiene para contigo. Y Dios tiene un propósito muy grande y muy profundo, y ese propósito es maravilloso. Quiere que conozcas la anchura del amor de Dios. Cuando un niño se acerca a su padre, le dice el padre al bebé o al pequeño, le dice: ¿me quieres? Y el niño, pues que su padre, dice que sí, y el padre le pregunta: ¿cuánto me quieres? Y le dice: mucho. Cuando tú le preguntas a Dios: ¿cuánto te ama? ¿Cuánto te ama? ¿Qué anchura tiene su amor? ¿Qué longitud hay en el amor de Dios hacia ti? ¿Qué profundidad hay? ¿Cuál es la altura? Su longitud habla acerca de la distancia que tiene Dios para amarte. Que desde el cielo se fijó en ti, imagínate. Que desde la gloria majestuosa de su Padre se fijó en nosotros. Esa es una altura muy alta, una longitud muy ancha. ¿Qué profundidad hay en el amor de Dios para tu persona? Hay mucha gente que dice: pues sí te quiero, pero cuando dices te quiero de corazón, cuando sientes en el corazón amar a alguien. El amor de Dios es así, de profundidad, tiene una profundidad inmensa. No solamente te dice como aquella señora que está enojada con su hijo: sí, sí te quiero. No, te amo. A profundidad siento el amor por ti. ¿Qué más dice? Su altura. El sentido estricto del alto amor de Dios sobre tu persona. La idea de esta enseñanza es que podamos comprender la clase de amor y nos comparemos con la palabra de Dios para que veamos a profundidad todo lo que Dios nos ama.
para poder entender estas verdades, nosotros tenemos que ir a algunos pasajes de la Escritura para comprender más en detalle acerca de su amor. Porque muchas veces decimos, bueno, ¿y cómo voy a comprender yo cuánto me ama? Porque solamente de palabra lo digo, pero ¿cómo lo voy a entender? ¿Cuál es la capacidad que Dios me va a dar para detallar el amor que tiene por mi persona? Vamos a ir a Génesis, en el capítulo número 22, y vamos a leer una breve porción de la Escritura. Yo quiero que te mantengas con ese pasaje abierto en tu Biblia. Génesis, capítulo 22, del versículo número 1. Lo vamos a igualar con la vida de una persona aquí en la tierra. Esa persona no fue cualquier ser humano, era un hombre de Dios. Un hombre de Dios que vivió en un tiempo y que tuvo la manifestación de amor por su Hijo. Génesis capítulo 22. Voy a leer solamente 2 versículos y vamos a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo aquí. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué te parece? ¿Qué petición tan profunda le está diciendo Dios a Abraham? Le dijo Abraham, y Abraham, como todo hombre obediente, dijo: Señor, ¿qué deseas? Heme aquí, estoy aquí para atenderte, estoy listo, estoy receptible a lo que tú quieras de mí. ¿Qué es lo que quieres? Y entonces la voz de Dios le dijo: quiero que vayas al monte Moría, que lleves a tu hijo unigénito, al único que tienes, y llévalo y sacrifícalo delante de mi presencia. ¿Te imaginas qué petición? Aquí dentro de nosotros hay gente que no dejan que sus hijos padezcan una gripe porque rápidamente están preocupados por ellos. No permiten ni siquiera que se caiga porque corren a levantarlo y a ver qué le pasó. Aquí la petición de Dios era: dame a tu hijo y tráelo y entrégalo en holocausto. Abraham sabía correctamente lo que significaba un holocausto. Un holocausto era un sacrificio expiatorio. Ellos como judíos sabían que para que Dios perdonara el pecado de alguien o de un pueblo, ellos tenían que sacrificar un cordero, derramar la sangre y esa sangre rociarla sobre el altar para que ellos pudieran recibir el perdón. Entonces, cuando le habla de la palabra holocausto, Abraham está consciente de que lo que Dios le está pidiendo es: ven y entrégame a tu hijo para sacrificarlo. ¿Se imagina usted esas palabras? ¿Piensa usted que esas palabras las pudiera usted oír de parte de Dios en una mañana que se está despertando, que está tratando de salir para ir acá al trabajo o para realizar sus actividades en la casa, y que escuche la voz de Dios fuerte que le diga: dame a tu hijo? ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería la reacción que usted tendría? Posiblemente en ese momento diría: no, esa es la voz del enemigo que me está pidiendo algo contrario. Dios le estaba hablando a Abraham y le estaba enseñando algo muy importante. La obediencia de Abraham no se dejó cuestionar. Quiere decir, no empezó a buscar algún refrendo a esa palabra. No, es mucho lo que me pides, yo tengo corderos en el corral, tengo un rebaño, pídeme todo lo que quieras, pero no, a mi hijo no, yo lo he estado esperando por mucho tiempo. La historia de Abraham es una historia muy fascinante porque a una edad avanzada Dios le permitió tener un hijo. Ninguna persona espera un hijo cuando ya tiene 90 años de edad. ¿Te imaginas? Su esposa Sara era una mujer que ya le había pasado el tiempo de las mujeres. Era una mujer que ya humanamente no podía dar a luz. Sin embargo, Dios le había prometido un hijo a Abraham. Abraham tuvo que esperar mucho tiempo para el cumplimiento de esa promesa.
¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado promesas de Dios y las tomamos en el corazón y decimos, gracias Dios por esa promesa, espero en tu palabra, estoy confiado en que va a venir, pero apúrate porque me estoy desesperando? Como seres humanos rápidamente queremos respuestas, queremos que sea casi inmediato, que cuando pedimos algo casi aparezca así de una forma rápida. No, Dios también prueba nuestra confianza. Dios también prueba nuestra fe. Dios está probando a veces cuál es la capacidad que tenemos, de soportar, o nuestra capacidad de entender que el tiempo es de Dios y que no es de nosotros. ¿Cuántos quisieran respuestas favorables rápidamente hoy? Que al salir de aquí dijeran, por estas cosas pedí y ya se solucionaron. No, hay cosas que demoran, pero que Dios en su promesa las va a cumplir, porque no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Van a suceder. Dios las va a traer como respuestas agradables. Entonces, a pesar de los años, a pesar de todo, Dios le permitió a Abraham tener un hijo, ser padre de una criatura. Y ya que la tiene, imagínate a su edad, ¿cómo se sentiría? Emocionadísimo, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten emocionados cuando viene un bebé al mundo? Cuando lo amas, obviamente, cuando esperas eso. No cuando dices, ay, ¿por qué me tuve que embarazar? No, sino porque lo esperabas con amor. Entonces, ellos dieron todo por ese niño. Pero ahora Dios le estaba llamando la atención y le dijo, dámelo. El verso 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vamos a ver uno de los términos de la expresión de la palabra. En primer lugar, vamos a ver la longitud. Dice, se levantó, enalbardó su asno, agarró a sus 2 siervos y les dijo, vamos pues. Y llegó al lugar que Dios le había dicho que fuera. Posiblemente el camino fue muy largo, el camino fue muy tortuoso. Los pensamientos de Abraham posiblemente en el camino eran turbados por la idea de que iba a sacrificar a su hijo. Hay ocasiones que Dios te pide algo y rápidamente empiezas a meditar, y si lo hago y si no lo hago, que Dios te dice, abandona esto, y estás luchando contra esos pensamientos, pero ¿cómo lo voy a dejar? Si me gusta, si lo quiero, si estoy anhelante de ello. Mucha gente no puede ver el reino de los cielos porque no quieren abandonar todo lo que Dios les pide. La obediencia a la verdad trae la santificación del alma. Cuando eres obediente a lo que Dios te pide, rápidamente Dios va a provocar en ti madurez. Va a provocar en ti que seas mejor cada mañana, cada día. Abraham empezó y se dirigió a la distancia que Dios lo llamó. Hay ocasiones que tienes que recorrer mucha distancia para poder comprender todo lo que Dios quiere de ti. Tienes que recorrer distancias que a veces son dolorosas, distancias que no son agradables a tu persona. Porque el camino de los justos es como la luz de la aurora pronto. Dice que va iluminando hasta que el día es perfecto. No todas las cosas se dan de la noche a la mañana. Qué bueno sería que nada más pides algo y ya lo tienes ahí como si fuera una petición de urgencia. No, a veces Dios tiene que probar tu capacidad tu templanza, tu resistencia, tiene que probar si realmente estás convencido de lo que pides. Es algo muy importante. Entonces dice que Abraham enalbardó su asno, tomó consigo a 2 siervos suyos y los llevó hasta el lugar que Dios le había dicho. Ahora la pregunta sería, ¿estás tú caminando la distancia que Dios quiere? ¿Estás tú desechando esas cosas que te son molestas para llegar hasta donde Dios te quiere tener? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que te ha dicho a ti en lo personal? ¿Qué es lo que tú has entendido como llamado de Dios para que tú digas, esto es lo que Dios quiere para mí?
que tú hayas razonado. A veces Dios quiere que te despojes de todas las cosas que te estorban. ¿Cuántos saben que todavía hay muchos estorbos en sus vidas? Que dicen, oh, esto ya no lo tolero. A lo mejor es tu carácter, que no puedes controlar tus emociones, que de repente rápidamente como mecha corta estallas. Que a lo mejor en momentos te sientes lleno de angustia y piensas que eres muy débil para poder resistir las tentaciones y las pruebas. No me refiero a aquellos que están todavía dominados por el pecado, que como el perro vuelve al vómito y como la puerca lavada al cieno vuelven a hacerlo. No me refiero a eso, me refiero a aquellos que están luchando por llegar a la distancia que Dios quiere. Que están tratando de luchar y que están en obediencia como Abraham. Esa fue la longitud, la anchura, que Dios cuando te llamó a ti, te amó sin importarte quién eras. Dios llamó a Abraham, lo llamó de su tierra y de su parentela y le dijo, Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Cuando Dios te llama a ti. ¿Estás consciente de eso? A veces queremos entrar con toda la familia y la familia a veces es un obstáculo para llegar a Dios, ¿sí o no? ¿Por qué Stephanie no fue a clases? Es un obstáculo a veces llegar a Dios. La familia a veces son los primeros que se oponen. ¿Por qué tienes que ir a la iglesia? ¿Qué vas a buscar ahí? ¿Qué encuentras ahí? Pensando que hay intereses pues muy propios de la gente al venir a la iglesia. No, es porque Dios quiere tratar contigo, amén. Es porque Dios te busca, esa es la anchura del amor de Dios. Cuando Dios te llama a ti y tú tienes que hacer conciencia de ese llamado. Murió por ti, vivió para ti, está dispuesto. Entonces hay una anchura inmensa de ese amor tan maravilloso. Y dice la Escritura que Dios le habló a Abraham y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y yo te haré padre de multitudes. Ve nada más, las promesas de Dios no es como para que tú solamente digas, soy cristiano y a ver qué Dios quiere conmigo. No, Dios quiere de ti lo mejor. Dios te quiere bendecir a lo máximo. Entonces, ¿cuál es la anchura que nosotros tenemos como corresponderle a Dios? ¿Qué tanto le amamos? ¿Qué tanta anchura tenemos para decir, Señor, aún en medio de la prueba, en medio de la crisis, yo te voy a seguir? Abraham abandonó todo, dejó su tierra, dejó su parentela, dejó todo y se encaminó en obediencia a obedecerle a Dios. Y dice la Escritura que fue como forastero en su propia tierra. Porque Dios le había prometido que todo lugar que él pisara, donde él estuviera, sería santificado. Y todos aquellos que se comportaran mal en contra de Abraham iban a tener su recompensa porque Dios iba a pelear por Abraham. ¿Te das cuenta? Toda la anchura del amor de Dios. Las garantías que te da Dios cuando tú lo buscas, las garantías que tú obtienes cuando sabes que estás delante de un Dios que no te va a dejar solo, que va a pelear por ti, que va a traer respuestas a tus necesidades, que va a suplir todo lo que te haga falta de acuerdo a las riquezas en gloria que Él tiene. ¿Tú crees que a Dios le falta algo para impedir que nos bendiga? No, Él dijo que Él te iba a bendecir todos los días de tu vida. Entonces vemos que esa anchura habla acerca del significado, cuánto incluye el amor de Dios y cuánto incluye el que tú le puedas amar a Él. ¿Cuánto le amas? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar por causa de su amor? Las muchas aguas, dice, no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. El que diere todo por causa de este amor, de cierto lo menospreciarán. Y es cierto, el día que te entregas de corazón a Cristo, ese día la gente empieza a decir, oh, está tan joven y ya está buscando a Dios, ya se metió en esas cosas, ¿sí o no? Si está adulto, ay mamá, estás muy vieja, o papá, estás muy viejo como para andar metido en esas cosas, ¿sí o no? Y si es joven, ay, vas a desperdiciar tu vida ahí entre esos viejitos que solamente tienen la idea de amar a Dios y de cantar cosas. Todo siempre va a haber alguien que esté tratando de coaccionarte para que tú te regreses de donde Dios te ha querido sacar. Y cuando nosotros salimos de esas
actitudes, encontramos la bendición de Dios. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a amar a Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a despojarte de esas cosas que te son tropiezo y que te impiden tener la felicidad completa que Dios te promete? Dios te prometió amarte y darte todo lo que te hace falta. Otra parte de las dimensiones del amor de Dios es la profundidad. Una cosa es decir te amo de labios. Israel, la nación de Israel, el pueblo de Dios, dice la Escritura que cuando vino Jesús, le amaban de labios. Hay mucha gente que le ama de labios. Oh sí, Dios te bendiga, amén, gloria a Dios, aleluya. Y muchas expresiones solamente de labios. Pero su corazón está lejos de Él. Qué fuerte, qué difícil, qué falta de comprensión es esa. Tú no le puedes decir a tu pareja, te quiero, pero no, nada más de palabras. O es o no es, ¿cierto o no es cierto? Pero vivimos en una sociedad donde todo es mercantilismo, ¿sí o no? Donde todo es un trueque. Bueno, estoy contigo porque tú me ayudas. Estoy contigo porque pues yo te ayudo. O sea, no es estoy contigo porque te amo, porque yo voy a vivir contigo hasta que la muerte nos separe. ¿Sí o no? Eso es amor completo. Y entonces cuando esas cosas no existen, pues estaba contigo pero no te quería. Y mejor me aparto. Mejor me hago a un lado. ¿Qué profundidad hay? Veamos lo que dice el versículo 6 del capítulo 22. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos estaban juntos. Tomó la leña, tomó el fuego, llevó al niño, preparó todo el holocausto. Y el niño, imagínate todas las miradas que tenía. ¿Has visto cuando un niño quiere algo y se te queda mirando así con sus... que te destroza rápidamente el corazón? Sí, estás así como muy airado y ya, estate en paz, y de repente él te mira con una carita de tristeza que tu corazón se derrite. Véngase para acá. Y lo abrazas y lo empiezas a acariciar y le das lo que quiere, ¿sí o no? ¿No te ha convencido la mirada de un niño? Al menos que tengas corazón de piedra, ¿no? Que lo veas así, sí te quería ver y todavía le das, ¿no? No, te convence, te hace sentir como, wow, te doblegó. Si a veces hasta un animalito te convence, imagínate cómo no te va a convencer un pequeño a quien Dios lo puso en tus manos. Entonces dice la Escritura que el niño lo ha de haber visto con una mirada de tristeza. Y el corazón de Abraham ha de haber estado sufriendo. La profundidad, ¿verdad? Ha de haber dicho, lo voy a matar. Lo amarró, lo preparó. Estuvo poniendo la leña. Yo creo que estaba tratando de encenderla. Estaba dispuesto ya a que fuera consumido y decir, obedecí a Dios en todo. Y las palabras del niño fueron bastante fuertes cuando le dijo, todo está bien, tienes la leña, tienes el fuego, tienes todo. ¿Dónde está el cordero? ¿Cómo le ha de haber caído esa expresión al corazón de Abraham? Tienes todo, ¿dónde está el cordero? Imagínate cómo se le han de haber removido las entrañas de Abraham y ha de haber dicho, ¡oh! ¿Tenía una respuesta Abraham? Claro que tenía una respuesta. Abraham le dijo, Jehová se proveerá de cordero. Ahí en el dolor profundo de su alma pudo confiar en que el Dios del cielo no lo iba a dejar solo, no iba a dejar que él sufriera la pena. Hay ocasiones que tú estás a punto de sentirte ya desfallecer y como que no das el paso decisivo para decir, Señor, a pesar de todo, tú te proveerás una salvación, tú te vas a proveer una bendición para mi vida. Y a lo mejor te dejas vencer y te quebrantas como hombre, como mujer y empiezas a llorar. Pues no se puede hacer nada. Claro que se puede, porque el Dios del cielo dijo que iba a estar con nosotros todos los días.
¿Te imaginas la profundidad que sintió Jesús cuando vio a Jerusalén? Que dice la Escritura que llegó y se paró ahí viendo a toda la nación, a todo el pueblo, y empezó a derramar lágrimas y a expresar las palabras más tristes de su vida. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados. Oh Jerusalén, ¿hasta cuándo seguirás así en la dureza de tu corazón? Imagínate. ¿Qué profundidad había en el amor de Cristo? Hay mucha gente que no ha experimentado ese amor. Hay gente que de oídas le ha oído, pero no le conoce realmente. El amor de Cristo es tan profundo que te hace ver la necesidad de los demás. Hay gente que lucha todavía por sus objetivos personales, que va a la iglesia pero tratando de encontrar beneficios para su vida. El único beneficio que vas a encontrar en la iglesia es que Cristo te perdone de tus pecados, borre tus rebeliones y te salve para vida eterna. Eso es lo único que Dios te puede dar. Pero hay gente que está buscando el ser reconocido, el tener renombre, el poder avanzar, el poder crecer. Mira, Cristo lo único que quiere es tu corazón. Cristo dio todo, sintió dolor, estando en agonía oraba más intensamente, lloraba por los afligidos, estaba dispuesto a compartir su vida. Cuando estaba a punto de morir, Él dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. De profundidad te amó, no fue como nosotros. ¿Qué tanta profundidad hay en tu corazón para amar a Cristo? Hoy voy a la iglesia pero no tengo ganas. Estoy ahí pero no estoy presente. Yo nada más fui porque me tocaba hacer algo, pero no tengo ninguna intención de adorar a Dios. Qué corazón tan duro. Qué aspereza puede haber en una vida así. Qué profundidad hay en nuestro amor para con Dios. ¿Hasta dónde le amamos? ¿Hasta dónde sentimos dolor cuando alguien ofende a Cristo? ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje de primer libro de Samuel en el capítulo 17, cuando salía un gigante en medio de todos los guerreros, un hombre que medía casi 3 metros de altura, armado hasta los dientes con acero y con una lanza y un escudo y una espada tremenda que pesaba mucho, y llegaba y gritaba: cobardes, mándenme uno de esos que ustedes creen que es bueno para pelear, y si ese me vence, nosotros vamos a servirles. Pero si yo acabo con él, ustedes van a ser nuestros siervos. Imagínense, ¿quién se va a aventurar a pelear contra alguien así, armado, con mayor fuerza, con mayor capacidad, con mayor volumen y con una destreza militar para poder acabar con la gente? Pero había alguien que le dolía que ofendieran a Cristo, y cuando llegó, iba caminando con los quesillos para sus hermanos, y oyó la voz de aquel gigante y sintió como que le desgarraron el alma, y se volteó y dijo: ¿quién es este perro incircunciso que ha venido a desafiar a los ejércitos del Dios de los ejércitos? ¿Te ofende escuchar cómo tratan a Dios? ¿Te ofende, te hace sentir mal cuando escuchas que la gente está contando chistes del cielo, chistes de Jesús o de los apóstoles? ¿Te ofende, te hace sentir mal cuando la gente se burla del evangelio de los cristianos? ¿Te hace sentir mal? ¿O tu profundidad no es tanta como hasta participar de ellos y reír de los chistes que ellos cuentan? O hasta a lo mejor tú los cuentas también. Entonces él se paró y dijo: ¿quién es este? Y fue y rápidamente dijo: yo voy a pelear contra este. Agarró un morralito, se echó unas piedritas tan sencillitas, lisas como canicas, y cuando se enfrentó con él, con todo y su armamento, le dio donde estaba descubierto, porque la mano de Dios iba ahí. Dios va a pelear por ti. ¿Qué profundidad tienes? ¿Cómo amas a Dios? Amas tanto a Dios que haces concesiones con Él. Hoy sí, mañana no. Hoy me siento cristiano, no, mañana me siento emprendedor de empresas, pasado me siento cantante, otro día me siento cocinero, otro día me siento cualquier cosa. Pero no tienes la profundidad total de decir: todos los días son para Dios. Amén. ¿Qué profundidad hay? Un día te sientes alegre y te olvidas que eres cristiano. ¿Cómo ves? Preparado.
¿Cuántos aman a sus hijos? Obedécele a Dios. Si te pide que los disciplines, disciplínalos. Eso te duele mucho. Ay, no, es que estamos en el mundo donde no les tienes que decir nada. Y por eso se comportan como se comportan. A veces avergüenzan a los padres. La altura. Otra dimensión de su amor. ¿Por qué habla de la altura? Porque habla acerca de dónde provino esa bendición. Abraham tuvo que subir la montaña para el sacrificio. Y estando a punto de matar a su pequeño, dice que el niño le preguntó: ¿dónde está el sacrificio? Y el Señor le dijo: Jehová se proveerá cordero. Y cuando voltearon en medio de la enramada, encontraron un cordero trabado ahí en sus cuernos. Y lo tomó, lo sacrificó, y el niño bajó con su padre después de haber obedecido. ¡Qué prueba! Las pruebas, aún por difíciles que sean, siempre van a tener buen resultado cuando tú confías en Dios. ¿Amén? ¿Sí, amén o no? Entonces, ¿cuál es la altura? ¿Qué dice la Escritura? Que Dios, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que descendió del cielo y vino a la tierra. Participó con los hombres. La Biblia dice: vimos su gloria como la del unigénito del Padre, y Dios estaba con él. Donde quiera que se paraba Jesús, impactaba los corazones. Tanto fue su amor que murió por nosotros. Ese es el amor de altura, hermanos. No el amor así sencillo de que, pues, déjame pensarlo a ver si te quiero o no te quiero. No, te amó de una profundidad y de una dimensión y de una altura también. Desde el mismo cielo descendió a la tierra para darse por nosotros, para ayudarnos en nuestra necesidad, porque no quiere que perezcamos. Entonces, cuando el niño le dijo: ¿dónde está? Y él le dijo: Jehová se proveerá cordero. Y él vino desde el cielo para ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínate nada más. Dios se proveyó un cordero. Olvídate de la figura del animalito que sacrificaron en el holocausto. Ve al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ve el amor de Dios tan grande que, dejando su trono de gloria, vino a compartir con los hombres que son rebeldes, egoístas, completamente ensimismados en seguir haciendo lo malo. Y Dios tuvo compasión de todos, hasta de nosotros. ¡Qué amor tan grande! ¡Qué misericordia! ¡Qué compasión! Que desde allá del cielo tuvo que descender para morir por ti, para preocuparse en ti, para quitar tus ideas que no tienen solución, tu corazón que a veces se siente tan revuelto y no sabes para qué camino tomar. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay que voltear a ver a Él. Él es el único Dios que te puede ayudar. Puestos los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Ahora, mi pregunta sería: ¿cuál es la altura de tu amor hacia Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a subir? Hoy voy ahí al centro, está bien lejos, y vives aquí a la vuelta. Uy, llegas tarde y vives aquí a la vuelta. ¿Por qué? No hay profundidad. El amor de Cristo, hermano, todo nos constriñe, ¿sí o no? Vivimos en Estados Unidos, todo aquí es: si no hay carro no voy, ¿sí o no? Y anteriormente ni bicicleta tenías, y tenías que ir a cortar la leña donde estaba el monte. Bueno, los que son de otro país. Caminar. Nos hemos hecho muy cómodos. El amor de Cristo es suficiente para enseñarnos que podemos llegar a esa medida. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Hasta qué montaña vas a subir? Jesús
subió al monte de la calavera para morir por ti, para ser sacrificado, y dice la Biblia, le gustó a Él el haber muerto por nosotros. ¿Sabes eso? A Él le gustó de la muerte. Oye, a nadie le gusta que lo lastimen. Si nada más te ven feo y ya quieres pelear, imagínate. A Él le gustó la muerte para amarte. Y cuando estaba muriendo, su dolor no era como un dolor de muelas. Dice la Biblia en el Salmo 22, contar puedo todos mis huesos. ¿Sabes qué significa eso? Que en todas las coyunturas de su estructura ósea tenía dolor, porque había derramado tanto líquido que había quedado completamente deshidratado. Pásate un día deshidratado y vas a ver cómo te vienen calambres, temblores. Él estaba sufriendo por nosotros. Su anchura, su longitud, su profundidad y su altura exceden todo nuestro conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que no lo podemos ni siquiera entender. A veces ni siquiera lo podemos analizar ni lo podemos poner en nuestra mente porque es algo complicado. Yo traté con estas palabras de decirte todo el sufrimiento que tuvo por ti. Porque Él te ama. Porque Él, a pesar de que no hemos sido muy obedientes, su amor no ha dejado de ser sobre nosotros. Su ayuda, su compasión, su bondad. Y sabes una cosa, todavía te sigue amando. Quiero concluir preguntando, ¿estás consciente de que Dios quiere la anchura de tu amor para Él, la longitud de tu amor, la profundidad de tu amor, la altura? Ya Él te demostró que te amaba. Él lo demostró con hechos. No hay nadie que pueda borrar los hechos. Son innegables la obra de Dios. Ya lo hizo. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo tú? ¿Estás consciente que lo que pide de ti es toda tu vida? Así como le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. No te está diciendo que dejes tu casa y ya te vayas a vivir debajo de un puente. No, deja todo lo que te estorba y vive para Dios. Porque su amor no tiene límites. Todo lo encierra. Jesucristo es el todo en todos. Gracias a Él es que nosotros estamos aquí. Yo te quiero pedir que hoy medites un momento en ese amor tan grande que tuvo por ti. Cierra tus ojitos. Es más, acércate al trono de Dios. Dile, Señor, no había comprendido todo el amor que has tenido por mí. A veces he sido vacilante y no he podido comprender cuánto me amas, cuánto has dado mi vida, tu vida por mí. Él no se ha fijado en nuestras debilidades, sino al contrario, ha querido morir por nuestros pecados. El sacrificio de su paz, de nuestra paz, fue sobre Él, dice la Biblia. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay perdón de pecado en Cristo. Hay sanidad espiritual en Cristo. Hay sanidad física en Jesús. Hay vida en Jesús. Te invito esta mañana